juicios de Nuremberg, tanto se habló, son un ícono, todo el mundo habla, todo el mundo conoce a los juicios de Nuremberg, pero ¿realmente son lo que nosotros suponemos? ¿Pasó exactamente lo que nuestras mentes creen que pasó durante esos juicios? ¿Fueron enjuiciados de verdad? ¿Fue algo legal? ¿Quiénes fueron los miembros del tribunal? Bueno, todo eso lo vamos a ver en este video para que sepamos que en realidad todo es mentira. Antes incluso de comenzar el juicio de Nuremberg el 20 de noviembre del año 45, que finalizó el 1 de octubre del año 46, el general Eisenhower, comandante supremo del ejército de Estados Unidos y luego presidente de Estados Unidos, por cierto, durante 2 mandatos, del 53 al 60, visitó la sede de la Fuerza Expedicionaria Aliada en Europa el 7 de agosto del año 44 y presentó al ministro del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, su idea de castigar, en caso de victoria, a todo el pueblo alemán porque está afectado por la paranoia. Eso lo cuenta el propio Morgenthau en su libro Alemania es nuestro problema, también en el diario del Morgenthau de la fecha 12 de agosto de 1944, en documentos de Morgenthau, el volumen 763, el memorando de Eisenhower, el ministro de Guerra, de agosto del 47, así que está bastante documentado el tema. Bueno, ahora, aparte del hecho de que, digamos que un enfermo mental como el paranoico debería estar tratado en un psiquiátrico, digamos, y no castigado con una pena máxima, también es poco probable que todos los alemanes de la década del 30 y del 40 estuvieran enfermos o fueran todos paranoicos. Bueno, el asistente de Morgenthau, Fred Smith, que tomó notas mientras asistía a las conversaciones que él tenía con Eisenhower, confirmó este plan de Eisenhower-Morgenthau en un artículo que apareció en United Nations Words en marzo del 47, exactamente en la página 32. Bueno, Morgenthau el 10 de agosto del 44 habló de esto con Winston Churchill, que obviamente estaba de acuerdo con la idea de Eisenhower. Esto aparece en el diario de Morgenthau, fechado el 19 de agosto del 44. Morgenthau sentó las bases del plan que luego se le atribuiría únicamente a él y por lo tanto se denominaría el Plan Morgenthau, según el cual Alemania debería haberse reducido a una colonia agrícola sin actividades industriales y su colaborador Harry Dexter White transcribió la obra de Morgenthau, un discurso digamos, en forma de memorando, fechado el 13 de agosto del 44. Bien, así que ya vemos cómo empezó el asunto. Empezó mal. Bueno, el 19 de agosto del 44, Morgenthau, al regresar a Washington, le dijo al presidente Roosevelt que algunos en Europa pensaban que garantizarían un futuro prometedor para Alemania. Y Roosevelt respondió: tenemos que ser duros con todo el pueblo alemán y no solo con los nazis. No hay otra opción, castrar a los alemanes e impedir que sigan teniendo hijos que se comporten como sus padres. Esto ya lo había dicho Churchill cuando dijo que su lucha era en contra del pueblo alemán y no de un gobierno. El 11 de septiembre de 1944, Roosevelt y Churchill se reunieron en Quebec y luego en privado en Hyde Park. A lo largo del año 44, Churchill había expresado la idea de que los líderes del eje, Roma, Berlín, Tokio, serían asesinados tan pronto como fueran capturados en ejecuciones sumarias. Esto efectivamente sucedió con Mussolini, que debía ser entregado para juicio y fue ejecutado en el camino. Bueno. Entonces,
Esto que dijo Churchill, y con lo que estaban de acuerdo Roosevelt, Morgenthau y demás, esto de las ejecuciones sumarias es un delito. Es decir, la ejecución sumaria de un preso es un delito, porque tiene derecho a un juicio justo, aunque fuera el líder de los más atroces. Y una directiva emitida el 14 de octubre de 1944 por los jefes de Estado Mayor aliados destacó la necesidad de eliminar físicamente a la clase militar alemana. Esto está en el memorando del mayor A.K.S. Morris, de fecha 14 de octubre de 1944, dirigido al jefe del Estado Mayor de la JAEF con la directiva 1067 adjunta 2 de los jefes de Estado Mayor. Eso está en la biblioteca Eisenhower. Bueno, acá también el tema de la eliminación de toda una clase militar, desde los soldados hasta los generales, legalmente no es justo. Y bueno, vemos como vencedores y vencidos, ¿cuál es la diferencia en este caso? Además de todo esto, bueno, el 20 de septiembre del año 44, el ministro de Guerra Stimson se enteró por Lord Halifax y Sir Cadogan del Foreign Office que Roosevelt estaba firmemente decidido a que los líderes del nazismo fueran fusilados sin juicio. Churchill también, obviamente, era de la misma opinión, porque además no nos olvidemos, ellos no querían que hubiera juicio porque los iban a imputar, es decir, los militares alemanes apresados, si abrían la boca, los iban a ensuciar porque ellos estuvieron todo el tiempo en contacto. Por eso los querían ejecutar sin juicio, para no caer en la volteada, como se dice normalmente. Bueno, por otro lado, Stalin en Yalta, el 26 de enero del 45, quería una comparecencia del juicio con posterior ejecución de todos los acusados para salvar las apariencias. Y paradójicamente Stalin, aunque de alguna manera un tanto hipócrita, tenía intenciones menos radicales y brutales que los aliados. ¿Por qué? Porque no estaba metido en esa cuestión de ida y vuelta, de cartas y de promesas y de cosas que había entre aliados y eje. Pero bueno, el 12 de abril del año 45 Roosevelt murió y fue sucedido por Truman, que tenía ideas muy diferentes sobre esta cuestión y quería un juicio antes de la condena de los líderes del eje. Solo así llegaron los juicios de Nuremberg a Alemania en el año 45 y 46. En Italia, debido al armisticio del 8 de septiembre, los juicios se llevaron a cabo de una manera menos flagrante y sangrienta. En cambio, en Japón, en Tokio, se juzgó a 28 altos funcionarios, ministros y diplomáticos, de los cuales 7 fueron condenados a muerte y ninguno totalmente absuelto. Los alemanes, contra toda lógica, fueron condenados por crímenes cometidos por una de las 4 potencias vencedoras y que llevó adelante los juicios. La masacre de Katyn. La Unión Soviética atacó Finlandia en 1939 sin ser atacada ni provocada. También invadió y se apoderó de la mitad oriental de Polonia en septiembre del 39 y deportó a sus habitantes. Los alemanes fueron juzgados y condenados, incluso por los propios soviéticos, por el ataque a Polonia. Mención especial merece la masacre de miles de oficiales, prisioneros de guerra, por parte de los soviéticos en Katyn, por la que los rusos en el año 46 condenaron junto con Estados Unidos, Inglaterra y Francia a los alemanes, que todos sabían que no eran los verdaderos responsables de ese crimen. Porque claro, ellos estaban involucrados y había que pasar desapercibidos. Eso es lo que hicieron todos. No porque los alemanes no fueran culpables de nada, eran culpables de muchísimas cosas. Los podrían haber condenado por verdaderas atrocidades y con unas condenas brutales
a todos. Pero pasaron cosas distintas. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre ciudades llenas de civiles. Ya hablamos de eso, de Hiroshima y Nagasaki. Pero Estados Unidos no fue acusado de nada en Nuremberg. Estaba todo bien, todo regular. Bueno. Además, el 14 de mayo del año 45, algunos oficiales estadounidenses le mostraron al juez Robert Jackson folletos donde millones de aviones estadounidenses, estos folletos eran millones que habían lanzado sobre Japón por aviones, donde representaban una familia japonesa carbonizada por las llamas de los atentados, y el texto que acompañaba a la fotografía amenazaba, en clara violación de la Convención de La Haya, más bombardeos si Japón no se rendía. Esto pasa hoy en día en la Franja de Gaza, donde les tiran papelitos diciendo que los van a bombardear. Ellos avisan, pero bueno, esto no lo han tenido en cuenta. Inglaterra había planeado con Churchill, por supuesto, en 1940 una invasión a Noruega, pero Nuremberg no fue juzgada por esta guerra de agresión planeada, incluso si no se llevó a cabo, pero se planeó. Además, Gran Bretaña devolvió a decenas de miles de rusos capturados a la Unión Soviética junto con los alemanes, en su mayoría cosacos o rusos blancos, es decir, zaristas, que habían huido antes de la Segunda Guerra Mundial debido a la revolución, a los bolcheviques, y que fueron entregados a la policía secreta de Stalin, que los condenó a muerte. Eso hizo Inglaterra, Churchill, mejor dicho. Además, los británicos en el mayo del año 45 regresaron a la Yugoslavia de Tito 3 batallones de serbios que habían luchado contra Tito, así como 11.000 auxiliares eslovenos, 80.000 soldados croatas y 30.000 civiles de Croacia que se habían rendido a los ingleses y que estos regresaron a Tito y que obviamente entonces fueron asesinados. También tenemos lo que ya vimos en un video, cuando los británicos arrojaron bombas de fósforo, que estaba prohibido por las convenciones de guerra, en Hamburgo y Dresde, donde 100.000 civiles murieron solamente en Dresde en una sola noche. De todos estos hechos no se acusó a los vencedores. Porque, claro, además, en el tribunal de Nuremberg, los jueces, los carceleros, eran de ese bando, que obviamente no podían ser imparciales al juzgar, sino que nunca los iban a condenar si esto ocurría. O sea, vemos cómo estaba todo muy mal hecho, más allá de lo que merecieran los alemanes. Y bueno, Alemania fue acusada, condenada por tener miles de toneladas de gas letal en reserva, el gas sarín y tabún, pero los angloamericanos violaron por primera vez las convenciones internacionales de guerra, y esto está en un informe de los jefes de Estado Mayor aliados sobre el uso de armas químicas, el del 29 de enero del año 45, utilizándolos. El ejército clandestino polaco en el año 43 se jactó ante los estadounidenses de que habían usado gases mortales y bacilos tifus contra las tropas de ocupación alemanas con gran éxito, pero no lo juzgaron por este crimen de guerra. Vemos como no es equitativo. Deberían ser juzgados igual que los otros. Los otros, está muy bien que se los haya juzgado por esto, pero se tendría que haber juzgado a todos los que lo utilizaron. Entonces, vemos cómo es un proceso, digamos que unidireccional. Y esa es la queja, digamos, o
el poner el foco en eso. Además, de acuerdo con las reglas de los juicios de Nuremberg, los abogados defensores de los alemanes no pudieron apelar al el principio legal del tu quoque, que es decir, usted también lo hizo, porque eso obviamente habría sido un gran problema para el bando aliado. Además de esto, también juzgaron a los alemanes sobre la base de leyes que no existían en el momento del delito y que por lo tanto se hicieron retroactivos. Por ejemplo, delitos contra la paz. No existían. Estaban violando un hecho que para ellos no existía porque no estaba nomenclado como tal. Se puso esa figura después, cuando se hizo el juicio. Entonces, bueno, es una inconsistencia técnica, pero vemos cómo lo fueron tejiendo. Algunos dirán, bueno, era para poder juzgarlos y para poder realmente llevarlos a prisión o ejecutarlos en caso de que así resultara. Bueno, además de que es ilegal, los juicios de Nuremberg, que tanto decían pretender poner en jaque a los jerarcas y demás, vemos cómo los grandes jerarcas y grandes culpables de las masacres y de los desastres escaparon radicalmente de estos juicios. Aquellos que fueron enjuiciados fueron chivos expiatorios, a los que no le servían a nadie, porque los otros se fueron a Estados Unidos, se fueron a Argentina, se fueron a Rusia, y a esos nadie los juzgó. En los juicios secundarios, que fue también por el tema de la IG Farben, las farmacéuticas y demás, pasó lo mismo, tuvieron unas condenas ridículas, irrisorias, de algunas ni siquiera a cumplimiento efectivo. Entonces, es una gran farsa el tema de los juicios de Nuremberg. Por supuesto que es un gran hito y sirve para tenerlos como ejemplo de lo que debería pasar cuando ocurren estas cosas, estas masacres, estos genocidios. Debería haber un juicio masivo, objetivo, en donde se condene por los hechos que se llevaron a cabo. Pero en este caso vemos que a los que se enjuició, se los enjuició en una forma bastante rara, donde se les endilgaron cosas que en algunos casos no cometieron, y en los casos que lo cometieron, los que los estaban juzgando también lo habían hecho, y por eso no fueron condenados. Y después vemos cómo muchos no fueron ni siquiera enjuiciados, porque los que servían, a los que servían a otros gobiernos, a otros estados, los que eran útiles, los que tendrían alguna conexión, ni siquiera fueron enjuiciados o tuvieron unas condenas tontas. Vimos cómo se hizo un circo donde ejecutaron a varios que no le servían a nadie para demostrarle a la humanidad que se había hecho justicia, cuando en realidad no se hizo justicia, porque verdaderos asesinos quedaron sueltos del bando alemán, por supuesto, y donde grandes asesinos, todos los asesinos del otro lado, fueron los que juzgaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Asesinos juzgando asesinos. Entonces, unos nunca van a ser juzgados porque eran quienes llevaban adelante el juicio, y otros que fueron juzgados y condenados según la conveniencia. Todo en un gran circo para que la gente sintiera que se había hecho justicia o algo se había hecho después del desastre que había ocurrido.
Y estamos viendo cómo legalmente esto fue también una gran farsa porque ni siquiera se hizo como correspondía. Un proceso basado en leyes que antes no existían, en donde se les endilgaron cosas que habían hecho ambos bandos. En fin, por supuesto que toda protesta de la defensa fue en vano. Y una justicia retroactiva, bueno, se podría discutir. Vemos cómo hubo artículos que fueron modificados por los angloamericanos hacia finales del 44. Esto está mencionado, lo menciona Irving en Nuremberg, exactamente en la página 167. O sea, les estoy dando todos los datos para que vean que no me lo invento. Yo no soy abogada y esto sale de los propios juristas que analizaron cómo se llevó a cabo todo esto. Y vamos a algo más, quizás obvio. El Tribunal de Nuremberg ha sido y sigue siendo definido como militar e internacional. Ahora bien, nunca fue internacional porque estaba compuesto por solo 4 naciones ganadoras. Por lo tanto, era el tribunal de los vencedores y no de todas o muchas naciones en todo caso. Y ni siquiera un tribunal militar porque solo el juez ruso era un militar, mientras que los otros eran 3 civiles, muchos de los cuales masones. Y esto está demostrado con pruebas irrefutables. Lo demuestra David Irving en su libro. Y por lo tanto son poco imparciales los acusados con los acusados, ¿no? Esta gente. Y vuelvo a repetir, no querían que hablen y no querían que cuenten lo que sabían, porque estaban todos en lo mismo. Acusados y jueces formaban parte de lo mismo. Entonces esto tenía que ser algo rápido, con la menor cantidad de gente posible, y tratar de, bueno, para quedar bien, digamos. Hay una frase de un abogado defensor que dijo: si el legislador, el juez y el acusador son la misma persona, es legítimo tener fuertes preocupaciones sobre las conclusiones de su trabajo. Porque, claro, el Tribunal de Nuremberg violó el concepto de la separación de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, que es común a las democracias modernas, la separación del triple poder. Porque de hecho, después de haber arrestado a los acusados, quien había promulgado las leyes para acusarlos, los juzgó y los hizo colgar. Después está el tema de los prisioneros utilizados como esclavos. Por supuesto, los alemanes utilizaron a los prisioneros de guerra como mano de obra esclava. Pero no fueron los únicos. El propio Roosevelt había aprobado en Yalta la deportación a Unión Soviética de 200.000 alemanes, que gradualmente se fueron convirtiendo en 2 millones, para emplearlos en trabajos forzados, y los estadounidenses proporcionaron a Bélgica trabajadores forzados italianos en las minas de carbón. Así que bueno, lo que tiene que ver con los juicios de Nuremberg, estos juicios llamados militares, realmente dejan mucho que desear. Los juicios secundarios también, hablamos de ellos cuando tratamos el tema de IG Farben. Y hoy se habla mucho de estos juicios por el tema de los nuevos juicios de Nuremberg. Se les pone ese nombre porque, claro, pasaron a ser un ícono y representan el hacer justicia después de una masacre, de un genocidio. Y le quedó ese nombre, pero cuando uno lo analiza en realidad, sabiendo la realidad de lo que sucedió, es un nombre que no sería tan apropiado. Pero bueno, pasó a la historia así, son como tantas cosas donde el nombre ya toma un significado que escapa a lo que sucedió en la realidad. Pero esperemos que los nuevos juicios de Nuremberg sean ecuánimes, condenen a quienes tienen que condenar,
que no lo lleve a cabo la misma farmacéutica, por ejemplo, porque ese sería el paralelo que se podría hacer. Es como si cuando se hagan los nuevos juicios de Nuremberg, en el caso de que se hagan, fueran las farmacéuticas quienes juzguen a los médicos, por ejemplo. Obviamente van a querer que no hablen porque ellos los ayudaron. Van a ejecutar a algunos que no sirven para nada y a los que son buenos investigadores o que les sirven porque, bueno, son bastante manejables o lo que sea, los van a absolver o les van a dar una condena corta o directamente no los van a enjuiciar. Y van a hacer una gran pantomima para que todos nos quedemos tranquilos y digamos, bueno, se hizo justicia por toda la gente que mataron. Esperemos que no sea así, porque ese sería el caso paralelo, digamos. Eso sería trasladado para que se entienda cómo sería hoy un juicio de Nuremberg. Y esperemos que sean reales. Y esperemos que sean efectuados por la gente que realmente se vio perjudicada, con pruebas fehacientes, con pruebas buenas, bueno, como tiene que ser, que sea algo legal, cosa que no sucedió en ese momento. La balanza estaba muy inclinada hacia el lado vencedor, entre comillas, porque sabemos que los vencidos se mudaron y pasaron a estar en el bando vencedor. Es algo muy retorcido, pero es así. Entonces, ¿qué hicieron? Enjuiciaron a los lastres. Y simplemente eso, ellos mismos, porque todos eran parte de lo mismo, enjuiciaron a los que les molestaban y para eso dieron vuelta a las leyes, dieron vuelta a todo, manejaron como quisieron la situación. 4 países llevaron a cabo esto. De militar no había nada. Y bueno, realmente muchos se llenan la boca hablando de los juicios de Nuremberg. Y es todo fuego artificial. Es cierto que dejaron unas bases en cuanto a lo que se refiere a el tema de la experimentación sobre humanos, que es lo que ahora se podría utilizar. Sentaron esas bases. Eso es lo que podemos sacar como algo positivo. Sentaron algunas bases que se pueden utilizar hoy en día, pero que si miramos un poquito para atrás, nunca se respetaron, porque la experimentación en humanos, y como venimos viendo en los últimos videos, se siguió llevando a cabo. Se siguió llevando a cabo por la parte que enjuició, es decir, por la parte vencedora, utilizando a aquellos que fueron juzgados, porque a la cabeza de todos los proyectos que utilizaron humanos para experimentación médica estaban aquellos que habían pertenecido al gobierno nazi. Pero esta vez estaban mudados a Estados Unidos, formaban parte del gobierno de Estados Unidos y hacían sus aberraciones bajo el ala de Estados Unidos. Y lo siguieron haciendo. Y eso que dicen los códigos de Nuremberg, de que no se puede experimentar y toda la historia, nadie le dio mucha importancia porque lo siguieron haciendo. Pero bueno, ahí están. Y en el caso de un juicio uno los puede utilizar. Es la única parte positiva que se le puede sacar a esto. La posible utilización de esos códigos que luego surgieron de esto. Porque de hecho nunca se respetó. Pero bueno, ahí están para cuando algún abogado lo necesite. Así que bueno, los juicios o los procesos de Nuremberg, tanto el principal como el secundario, bueno, ya vimos que fue todo una farsa. Porque todo era una farsa ya desde antes. La guerra fue una farsa. Lo único que no fue una farsa fueron los muertos. Civiles, militares, de una etnia, de la otra, de la que sea. Eso fue lo único que, claro, escapó a todo porque era la gente común.
Pero lo que estaba arriba, lo que llevó a cabo todo, lo que orquestó todo, desde el inicio de la guerra hasta el fin de ese juicio, son lo mismo y son parte de la camarilla. Entonces no podemos pretender que esto haya sido algo genuino. Esos juicios poco valieron. En realidad tienen más bien un valor simbólico, porque en realidad no se hizo justicia. Y es como si el día de mañana se hicieran los juicios de Nuremberg II, como dicen que se van a hacer, pero en el lado acusador estuviera la ONU, por ejemplo, o la OMS, castigando, entre comillas, a los médicos, a Fauci, por ejemplo. ¿Eso es creíble? ¿Eso es justicia? Bueno, acá pasó lo mismo. Es como si exactamente, haciendo un paralelismo con lo que está pasando hoy en día, se llevara a cabo un juicio donde la OMS acuse o enjuicie a los médicos. Deberían ser otros y deberían ser todos juzgados. Y eso es lo que debería haber pasado en los juicios de Nuremberg, en aquellos juicios de Nuremberg. Quienes acusaron, quienes juzgaron deberían haber sido otros, y los acusados deberían haber sido muchos más y deberían haber recibido justas penas. Y hubo condenados a muerte, por supuesto, porque había que hacerlo, pero se quedaron cortos no con las penas, sino con a quienes se las aplicaron, porque si nos vamos a fijar, grandes jerarcas no solo no fueron enjuiciados, sino que llevaron adelante su vida, murieron viejos en otros países. Entonces esto de los juicios de Nuremberg simplemente lo podemos tomar como algo metafórico, como algo icónico, pero no como una realidad. Entonces, una cosa más para dejar de estar engañados y pensar que quienes cometieron las atrocidades fueron condenados, porque eso no sucedió ni en un bando ni en el otro. Es decir, en el bando vencido fueron muy pocos, fueron aquellos a los que realmente ya nadie quería y entonces los usaron como chivo expiatorio. Y del bando vencedor nadie fue juzgado por nada. Entonces, la realidad sobre los juicios de Nuremberg no es lo que normalmente pensamos. Entonces esperemos que cuando se hagan juicios, y esperemos que se hagan con respecto a lo que está pasando ahora, sean de verdad.